Asambleísta Zobeida Gudiño. Señor presidente, colegas asambleístas, hago extenso un saludo a esas madres jefas de hogar, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores que se benefician del bono de desarrollo humano, que hoy será de un incremento a $50. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Me he permitido citar al doctor Martin Luther King, puesto que esta reflexión nos invita a meditar sobre nuestras actuaciones, queridos colegas asambleístas. Para mirar hacia el futuro es importante mirar el pasado y reconocer nuestros errores. Quiero hacer reminiscencia de la situación que el Ecuador atravesó el 8 de marzo de 1999, fecha en la cual se declaró un feriado bancario de 24 horas, que finalmente duró 5 días. Todas las operaciones financieras estuvieron suspendidas. El expresidente, que jamás se saldrá de nuestras mentes de los ecuatorianos y ecuatorianas, Yamil Maguad, decretó un congelamiento de depósitos por 1 año de las cuentas de más de 2 millones de sucres. Esa injusticia tuvo consecuencias nefastas. A pesar de estas medidas, en intento de ayudar al sistema financiero, los bancos quebraron y el Estado ecuatoriano asumió los costos, transmitiéndolos a la población a través de diversos mecanismos, entre ellos la reducción del gasto social, la elevación del costo de los servicios. Esto ocasionó el exilio obligatorio de nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas, 2 millones de personas fuera del Ecuador. Las consecuencias fueron terribles: inflación, devaluación, recesión, quiebra de empresas, desempleo, mayor pobreza, indigencia, muertes, suicidios, y la mayor ola migratoria de la historia del país se originó por la irresponsabilidad de quienes dirigieron las instituciones financieras y el gobierno nacional de ese entonces. Las pérdidas económicas ascendieron a $8.000 millones y las pérdidas sociales fueron mayores. Perdimos nuestra moneda, pues que en enero del 2000 adoptamos la dolarización a una paridad de 25.000 sucres por dólar. Los ecuatorianos que tuvieron ahorros congelados en sucres recuperaron solo 1/5 parte de sus ahorros. Fyodor Dostoyevsky dice: si podemos formularnos la pregunta, ¿soy o no responsable de mis actos? Significa que sí lo somos. Es momento que las instituciones financieras asuman su responsabilidad por lo sucedido en 1999. El proyecto de ley de redistribución del gasto social es una medida adecuada en el intento de incrementar la equidad en nuestro país. Es inaudito el pensar que en el Ecuador existan 29.000 empleados en el sistema financiero y de estos, solo 39 ejecutivos bancarios. Óigase bien, ecuatorianos y ecuatorianas, de estos 29.000 empleados, solo 39 ejecutivos bancarios recibieron en el 2011 $12.600.000. Según el SRI, las ganancias del sistema financiero se han incrementado en el año 2011 460 millones de utilidades para los bancos. Es momento de socializar las ganancias de las instituciones financieras, puesto que en 1999 el Ecuador socializó las pérdidas de la banca y durante esta última década lo único que las instituciones financieras han hecho es seguir aumentando sus ganancias. Por supuesto que reconoce el gobierno nacional que en este momento es donde mejor están los bancos. Han gozado de estabilidad, han tenido una política pública adecuada, tienen credibilidad ante los ecuatorianos y ecuatorianas. El bono de desarrollo humano es una herramienta necesaria en la búsqueda de equidad social. Ecuador no es el único país que ha implementado este tipo de programas. En América Latina, países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, etcétera, tienen este tipo de programas.
El objetivo principal de estos programas es brindar ayuda económica a las familias pobres, excluidas, con jefes de hogar desocupados, mujeres gestantes, con niños, personas con discapacidad, minorías marginadas, etcétera, con el fin de fomentar procesos de estabilización económica y de inclusión social, asegurando a la vez la asistencia escolar de los hijos, así como el control de la salud de los mismos. En Ecuador, hasta finales de septiembre del presente año, han sido beneficiados del Bono de Desarrollo Humano un total de 1.900.000 personas. Aquí es cuando las voces de oposición empiezan a decir que ha aumentado la pobreza, sin darse cuenta que teníamos antes de este gobierno solamente 2.000 personas con discapacidad. No porque no habían personas con discapacidad en el Ecuador, sino porque se encontraban invisibilizados por sus propias familias. Ha sido con este gobierno y con Lenín Moreno, vicepresidente a la cabeza, que se empieza a identificar a las personas con discapacidad y se empieza a considerar a estos seres humanos como ciudadanos y ciudadanas. Las modificaciones que contiene este proyecto de ley nos permitirán mantener este bono de desarrollo humano que está beneficiando a ecuatorianas y ecuatorianos. Es momento de una redistribución social. Es hora de incentivar la responsabilidad social que las empresas tienen y que se benefician cada día con los ecuatorianos y ecuatorianas que contribuimos. Los bancos no pagaban IVA por los servicios financieros, por estados de cuenta, por cambios de cheque, etcétera. Los clientes de estas entidades bancarias, o sea, nosotros pagábamos por estos servicios sin que los bancos paguen el IVA. Con esta ley, los bancos pagarán el 12% del IVA y no podrá pasárselos a los clientes, porque quien controla y regula esto es la Superintendencia de Bancos. El Código Orgánico de la Producción, que ya decía algún colega asambleísta, por supuesto que dio un trato especialísimo a la banca, exonerando el 10% de la tasa impositiva para dar préstamos destinados a la producción, mientras otros sectores pagan el 23% del impuesto a la renta. Con la ley van a volver a pagar el mismo valor que todos los sectores productivos, o sea, el 23%. Tendrán esa exoneración del 10% que se les hizo con el Código de la Producción. ¿Y saben por qué? Porque los bancos tienen dos funciones: intermediación financiera entre depositantes y prestamistas y garantes de depósitos, es decir, tienen la facultad de entregar préstamos a sus clientes. El impuesto a los activos en el exterior. Nuestro dinero está ubicado en paraísos fiscales. Ganarían más los banqueros teniendo el dinero en el Ecuador que fuera de nuestro país. ¿Qué dice la banca del país? Que las tasas de interés subirían. Mentira. Las tasas de interés son reguladas y de esto se encarga la Superintendencia de Bancos. Que el Estado no puede fijar sueldos de los ejecutivos. Mentira. Ya se lo hacen otros países a través de legislaciones. La banca es de uso público. Que se debilita la capacidad patrimonial del banco. Mentira. Las utilidades se capitalizan y estas suben el patrimonio. Que afecta la rentabilidad y liquidez de los bancos. Mentira. Reinvierten parte de las utilidades, la otra se la reparten. Del 100% de las utilidades de los bancos, el 30% de estas serán utilizadas para financiar el bono de desarrollo humano. Razón por la cual, señores y señoras asambleístas, creo que es indispensable reconocer que la memoria siempre está en disputa, sobre todo cuando hay poderosos intereses económicos detrás. Por eso, siempre debemos recordar, siempre hay que revisar la historia para poder utilizarlas como herramientas para la lucha contra la injusticia y la impunidad. Con la finalidad de acercarnos un escalón más para cortar esta brecha entre pobres y ricos en el Ecuador, buscando la equidad que todos los ecuatorianos y ecuatorianas anhelamos, vamos hacia el summa causae, vamos hacia el buen vivir para todas y no para unos cuantos. Reflexionemos nuestro voto para aprobar este proyecto de ley y recordemos
que el pueblo ecuatoriano no tiene su mente frágil. Muchas gracias, presidente.